la creación y los hijos de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo son los hijos de Dios y la creación. Ese es el tema de hoy. Y vamos a buscar en Romanos capítulo 8, del verso 15 en adelante. ¿Cómo se liga, se une los propósitos de Dios hacia su iglesia con el trato de Dios con la creación? Vamos a ver eso. Es un mensaje donde hay mucha enseñanza sobre la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Así es que aproveche y si puede, tiene donde escribir, apuntar datos. Si no, pues acuérdese que recuerde que eso está grabado en la página de la iglesia. Todos los mensajes se graban y usted lo puede seguir accesando cuantas veces quiera. Ok, nos ponemos de pie para leer Romanos 8 del 15 en adelante hasta el 27. Dice así Romanos 8:15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira ese verso. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, llévanos de la mano en entender la revelación escrita, Señor, la intención del Espíritu Santo. Llévanos de la mano, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Cuando hablamos de creación, tenemos que entender que en la palabra se habla de dos tipos de creación. La creación espiritual y el mundo físico. Dos cosas, ¿verdad? Diferentes. En la creación espiritual que Dios creó están los ángeles, por ejemplo. Ángeles, incluyendo los ángeles caídos, que son Satanás y sus demonios, que eran ángeles y fueron echados por rebelión. Y por lo tanto son seres espirituales también. Los ángeles y los demonios no tienen cuerpo físico, son espíritus, ¿verdad? Son seres espirituales. El ser humano, que también tiene una naturaleza espiritual, es lo único de la creación que tiene ambos tipos de creación, física y espiritual. Tiene un espíritu semejante al espíritu de Dios, al espíritu de los ángeles. Somos unos seres espirituales y tenemos un cuerpo físico que no tienen los ángeles.
Así que el ser humano es el único que tiene ambos tipos de creación, la física y la espiritual. Ningún otro ser creado en la tierra, ni animal ni planta, tiene ese espíritu que tiene el hombre, semejante al espíritu de Dios. Es un espíritu que trasciende, que va más allá de la duración en el tiempo de la tierra. Trasciende, quiere decir, va más allá de la muerte, o para salvación o para condenación, pero trasciende. Los espíritus de la gente no convertida no mueren, viven en tormento, pero no desaparecen. Los espíritus de los hijos de Dios viven en gloria, pero entonces el ser humano es el único que tiene ambos tipos de creación, la física y la espiritual. Además de eso, Dios creó un universo físico que es de cosas inanimadas, que no tienen vida, ¿verdad? Y ahí están, el universo incluye las galaxias, incluyendo las estrellas, que forman galaxias y planetas, la Tierra, y todo lo que es físico, que es material, fue creado también por Dios. Así que Dios creó lo espiritual y lo material. Además de eso, en la tierra, Dios puso vida en otros seres, además del ser humano, pero son seres no trascendentes, los animales y las plantas. Tienen vida, pero no tienen un espíritu. Tienen vida, pero no tienen un espíritu. Tienen sentidos los animales, pero no tienen espíritu. Tienen sentido, pueden oler, pueden, ¿verdad? Pero no tienen un espíritu. Entonces, todo eso es un resumen de lo que es la vida, y lo que es vida y lo que es material. Entonces, ¿por qué el trato de Dios con el ser humano en la tierra y no con más ninguna otra parte de la tierra para salvación? Porque no hay otro espíritu que salvar en la tierra que no sea el espíritu humano, porque ningún otro ser en la tierra tiene un espíritu semejante al espíritu de Dios, que entonces es lo que puede trascender y vivir con eternidad. Los seres vivos que no tienen el espíritu no tienen eternidad, porque no tienen espíritu. Lo que tiene eternidad es el espíritu, ¿verdad? Tenemos un alma sensorial, pero ese alma no es el espíritu. Eso no es el espíritu. La gente que no tiene a Dios, que no tiene al Espíritu Santo, también tiene un alma y no tienen a Dios, no creen, no son ateos o son indiferentes, pero tienen un alma. No es su espíritu está muerto, la parte espiritual está muerta, pero pueden sentir, pueden pensar, tienen memoria, tienen fantasía, tienen emociones, tienen sentimientos, pero su espíritu está muerto. Dice la Biblia que por causa del pecado. Ahí es que tiene que venir el trato de Dios. Por gracia, Dios busca una alternativa para librar, aparte de la raza humana, los que son de Él, librarlos de lo que sería su inevitable final, que sería la condenación en el infierno. Y Dios entonces, en su soberanía, decide que va a enviar, que va a venir a redimir y a pagar el precio de la culpa de esa raza humana que va a creer en Él. Y entonces ocurre la muerte y resurrección de Cristo. Es Dios irrumpiendo en la creación terrenal. El Dios eterno se encarna en el vientre de una mujer para nacer como hombre y tomar sobre sí mismo la carga, la tarea de pagar el precio, de abrirle el camino para nuestra redención. Así que hoy vamos a leer ahora una lectura bastante larga del libro de Génesis capítulo 1, porque el libro de Génesis es importante, como dice su nombre, narra los comienzos del universo y de la raza humana, y narra los comienzos de nuestra desgracia en la caída, en la rebelión contra Dios, y narra ya la promesa, o incluye la promesa de alguien que venía a redimir, que venía a derrotar a Satanás, que fue el tentador que llevó al ser humano a la rebelión. Vamos a leer en Génesis capítulo 1
del verso 1 en adelante. Génesis 1, del 1 al 25, es una lectura bastante larga. Génesis 1 del 1 al 25, pero es importante para que nos vayamos metiendo en el tema y veamos cómo funcionan las cosas en el campo espiritual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjate que eso no lo dijo de más nada de lo que creó, solamente al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, un ser espiritual. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así es que vemos que lleva la creación desde lo físico hasta lo que tiene vida, y de lo que tiene vida culmina con la creación del ser humano, como una creación especial, con un espíritu trascendente, igual que tienen los ángeles, que son espíritus, igual que Dios, un espíritu también. Entonces, por lo tanto,
El ser humano es una creación especial, diferente. Y vemos, ahí comenzamos la predicación, vemos después que la Biblia narra que el ser humano se rebela contra Dios. No tenemos tiempo para seguir leyendo Génesis completo, pero es un libro muy interesante para leer. Pero en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15 dice, después que Satanás, que el símbolo es la serpiente representa a Satanás, le seduce a Eva y Adán, Dios le da una sentencia a Satanás, a la serpiente. Pero lo extraño del caso, o lo maravilloso del caso, es que ya comenzando la Biblia aparece la primera profecía mesiánica de uno que iba a venir a vencer a Satanás. Vamos a ver si eso es verdad. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, o Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Tipológicamente representa también a la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entre los tuyos y la simiente es descendencia. Los que descienden de la mujer. Hay una confrontación. La simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a pisar la cabeza, que implica una herida mortal. Pero habla de que tú le das el calcañar, que es una herida en la parte de atrás del tobillo por ahí. Y lo que está diciendo pues que Cristo fue golpeado en la cruz. Pero el golpe en la cabeza también representa autoridad. El que te va a descabezar va a nacer de una mujer, descendiente de Eva. Porque todos los humanos defendemos de esa pareja. Así que ahí hay una profecía, ¿verdad? Que es bien interesante porque introduce ya el concepto de que desde el principio Dios tenía un plan redentor. A Dios nada lo toma por sorpresa. Ya Él tenía en su mente. Dice la Biblia que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de esto ya Dios sabía lo que iba a pasar y tenía un plan que implicaba la venida de Jesucristo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él dijo, yo voy porque mi Padre me envió. O sea, esto no es que yo estoy improvisando, no, yo vine al mundo a sabiendas de lo que yo venía a hacer. Lo que yo venía a hacer estaba dictado, diseñado desde el principio de que yo iba a nacer y que aquí se iba a dilucidar una batalla de siglos. Y es que alguien iba a tener señorío sobre Satanás, que siempre lo tuvo, pero lo iba a tener a través de un ser humano, Jesucristo con cuerpo de hombre, igual que el suyo, igual que el mío. Cuando se encarnó, se cansaba, le daba hambre, porque Él se limitó. Tenía que ser un hombre el que pagara la culpa, porque un ser humano era el que se había revelado, y un ser humano tenía que pagar. No había un ser humano que fuese sin pecado. El ser humano que pagara no podía tener pecado, y no existe un ser humano así. Por lo tanto, Dios tiene que hacerse hombre Él, tomar nuestro lugar. En un acto de gracia que usted tiene que entender eso, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. O sea que no hay adjetivo que lo pueda describir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así cuando Dios envía a Jesucristo, estaba rompiendo esa unión perfecta del Padre y el Hijo por amor. Pidiendo Jesús a que lo golpearan, lo insultaran, le clavaran clavos en las manos, en los pies, y eso le dolía, como si te lo hicieran a ti, porque Él tiene un cuerpo humano. ¿Cuán grande es ese amor? Pues todavía yo llevo 44 años de pastor y todavía no he podido entenderlo cabalmente, porque es inconcebible que un Dios que no necesita nada
decida hacer lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Bueno, así que en Cristo entonces se cumple la promesa que se le hizo, o la amenaza que se le hizo a Satanás, de que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza. Cuando Cristo muere y resucita, está gestando nuestra propia victoria, liberación y resurrección. Cristo viene a ser el primero, las primicias. Las primicias. Las primicias quiere decir lo primero de donde viene todo lo demás. Esa muerte y resurrección es lo que me puede garantizar a mí mi salvación y mi resurrección. Eso lo dice, vamos a ver cómo lo dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, ¿cómo lo dice? Y aquí estamos ya. Capítulo 15, verso 19 en adelante. Vamos a leer pensando en lo que estamos leyendo. Dice, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. ¿Por qué si solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos dignos de lástima? Porque esta vida se acaba. Y si usted solamente tiene a Cristo para que le dé trabajito, para que le cuide, para que le la casa que usted quiere, el carrito, que le cuide a los hijos, pues usted está esperando de Cristo solamente en esta vida. Así que yo la quiero pasar bien aquí. Y como me conviene tener un Dios, pues para que me pasen buenas cosas en la tierra, pues yo voy a la iglesia. Dice, si es así, tú eres digno de lástima. Porque tú no entiendes que lo importante, lo trascendental no es el tiempito aquí, es la eternidad. O sea, 1.000 millones de años es más importante que 80 años. Y si tú tienes a Cristo en la tierra y no hubiera eternidad, pues tuviste 80 años, montones de cosas, riquezas o lo que fuera, lo que tú querías. ¿Y después qué? Cuando te mueras, ¿qué te desapareciste o vas para el infierno? Entonces eres digno de lástima. Si tu fe llega hasta ahí, eres digno de lástima. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que han muerto es hecho. Durmieron en la Biblia, cuando habla de cristianos dice durmieron, se refiere a los que han muerto. Mas Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que han muerto es hecho. Es decir, Él abrió el camino en su resurrección. Él es la apertura al camino de nuestra resurrección. Yo voy a resucitar porque Él resucitó. Es lo que está diciendo ahí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. ¿Por quién entró la resurrección? Por Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. Por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, la raza humana quedó condenada totalmente. Realmente eso de que los humanos, la gente común divide a la raza humana entre gente buena y gente mala. La Biblia dice que no existe esa división, de que hay gente buena y gente mala. La Biblia dice que bueno no hay ni uno solo, todos somos pecadores. La madre ejemplar del año es pecadora también. El que cuida enfermos 8 horas todos los días, le da 1,000 pesos diarios a los pobres, es pecador también. O sea, no puedes quitar la sentencia, el pecado original que cayó sobre ti, estás bajo maldición. Eso es lo que dice la Biblia. Así que eso es lo que está diciendo aquí. Porque en Adán todos mueren. ¿Y quién no es descendiente de Adán? Todo el mundo es descendiente de Adán. Pues entonces todo el mundo tiene la muerte, la condenación sobre. Pero también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿quiénes son esos todos? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo. Ahí limita. Dice todos, pero después aclara quiénes son esos todos. Los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir que hay un proceso que va a llegar a la culminación donde será suprimido toda autoridad. El demonio será atado en el infierno con sus demonios. La tierra será deshecha, dice la Biblia. La iglesia
el mundo se dividirá, la resurrección hay resurrección para condenación y resurrección para vida eterna con Cristo. Resucitarán los que no son de Cristo también, pero camino al infierno. Resucitarán los que son de Cristo, camino a la gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que Él es todo, será colocado bajo sus pies, que decir, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y nadie puede... sus dictámenes son regla, ley, no son opiniones. Cuando Dios escribe algo aquí en la Escritura, Él no está opinando, Él está dictando algo que es inerrante, que es palabra de Dios y que se va a cumplir, se tiene que cumplir. Así que cuando habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que leímos en Romanos, que la creación espera esa manifestación, está hablando de que toda en la creación, ángeles y todos los muertos cristianos de toda la historia que están allá con el Señor, están esperando el momento en que la iglesia, llegue el momento de la manifestación gloriosa, que la iglesia se levante para irse con el Señor. Ahí terminan los tratos de Dios con la raza humana. Y lo que viene es destrucción total. Mientras no haya llegado ese momento, el Señor está llamando a arrepentimiento. Hay corazones preparados por Dios para entender. Hay gente que no va a entender, no importa quién les predique. Hay quien se emocionará y entenderá y se conmoverá. Hay quien se reirá y se burlará de la predicación. Porque el hombre natural, dice la Biblia misma, no puede entender las cosas que son del Espíritu. El hombre natural, aunque tenga 8 doctorados y 6 premios Nobel, si el Espíritu Santo no lo ilumina, nunca entenderá el Evangelio de Jesús. Le parecerá obsoleto, ridículo, y es inteligente y tiene estudios y yo no sé qué, pero en la parte espiritual es por revelación. Por eso lo puede entender un ladrón en una cruz, de 2 que habían, y el otro no lo pudo entender. Uno se burlaba y el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por eso lo pudieron entender los borrachos y las prostitutas en el tiempo de Jesús, y hubo doctores de la ley que estudiaron muchísima religión y nunca pudieron entender que estaban delante del Mesías. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, estamos viendo que todo ese plan de Dios que hablamos que en Génesis, que Dios dijo que iba a venir un Redentor, se cumple en Jesucristo. Jesús viene, muere y resucita y abre la puerta, ¿verdad? Abre la puerta para nuestra propia redención. Ahora, uno se pregunta, si Cristo murió y Cristo resucitó, ¿por qué llevamos 20 siglos después que pasó eso y no acaba de venir? Esa pregunta, ¿por qué el mundo sigue como está? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanta maldad? Entonces, hay una cosa que entender, que son los tiempos de Dios, que yo hablé de eso hace un tiempito atrás, prediqué hay una cosa que se llama la soberanía de Dios. Y Dios tiene las cosas a su tiempo. La promesa que se le hizo, o la amenaza, la advertencia a Satanás en Génesis, comenzando la Biblia, pasaron siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Después se le dio esa promesa a Abraham de que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Y ahí nace el pueblo hebreo con Abraham, y pasan siglos y siglos, y las mujeres hebreas, yo me imagino, ay, si fuera yo la que llevara trajera al Hijo de Dios al mundo, si fuera yo. Va a nacer es un niño, va a nacer de una mujer. Si fuera yo, y para siglos y siglos, cuando Dios dijo, es ahora, y entre todos los miles y cientos de miles de mujeres y no que millones, dijo, esa que está allí. Por eso le llama a María, que es una mujer escogida, porque habían otras mujeres que pudieron haber dado a Jesús. Pero Dios escogió a María, ¿verdad? Y una muchacha virtuosa, ¿verdad? Que era una jovencita para el tiempo de aquella, las bodas se hacían a los 13, 14, 15 años.
Quizás esa era la edad que tenía María. Pero fue en el tiempo de Dios, cuando Jesucristo va, lo apresan y eso, no, si esto es para que la escritura se cumpla. O sea, yo estoy aquí y le dijo a los discípulos, voy ahora, me voy porque me van a arrestar, me van a matar. Pero Pedro le dijo, no permitas que te pase esto, no lo hagas. Y ¿sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo. En otras palabras, el único que no quiere que yo muera en una cruz se llama Satanás, Pedro, y ahora tú no quieres que yo muera tampoco, te vas a poner del lado de Satanás. Porque Pedro no entendía que esa muerte era imprescindible. Y Jesús le dice a su discípulo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dijo, no permitas que te maten, porque él dijo, yo tengo que ir a que me maten. O sea, la escritura tiene que cumplirse. Y así como se tuvo que cumplir la escritura con el nacimiento de Cristo, con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, se va a cumplir la escritura con el regreso y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y algún día la trompeta sonará, millones de ángeles vendrán acompañando a Jesús y se abrirá el cielo en el mundo entero y se oirán esos coros de ángeles cantando y se verán de las tumbas empezar a salir cristianos a encontrarse con los vivos que se van a transformar con el mismo cuerpo glorificado de los muertos y se van a encontrar y se van a ir subiendo para encontrarse con el Señor en los aires. Eso dice la Biblia. Y como se han cumplido todas las escrituras hasta la fecha, esa también se tiene que cumplir en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Así que, ¿qué falta? Si ya está todo hecho, ya la muerte ocurrió, la resurrección ocurrió, la venida del Espíritu Santo ocurrió, ¿qué falta? Falta que se llene la casa de Dios. Dios tiene un número que Él conoce, que es los redimidos que Él va a salvar. Ese número lo conoce Dios y más nadie. Y cuando esa última persona recibe a Cristo como Salvador, la puerta de salvación hace ¡pum! Y se cierra, como se cerró el arca de Noé, que es símbolo de salvación. El arca se cerró, dice, de afuera hacia adentro, así que no la cerró Dios. ¡Pum! Así que esta arca de salvación está abierta a la puerta todavía. La gente puede entregar su vida a Cristo y Dios lo recibe porque es tiempo de salvación. Pero cuando llegue esa última persona y se llene la casa, como dice la Biblia, la puerta se cierra y ya nadie se podrá convertir porque sin Espíritu Santo nadie puede entender ni convertirse. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Romanos 8, del 15 al 23, dice lo siguiente. Romanos 8:15, me gusta este pasaje. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. Si usted es cristiano, usted le puede decir papito a Dios porque usted es de su familia, ¿verdad? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira qué lindo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Wow. Yo puedo decirle a Abba, papito, porque yo soy hijo. Soy heredero, coheredero con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, y está hablando de ángeles, los redimidos, todo lo que la creación es todo lo que está ya en la gloria, todo, ¿verdad? El ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Están ya los ángeles, Señor, cuando tú digas, nos vamos allá a traer al pueblo que tenemos allá abajo, cuando tú digas. Los redimidos, dice el Señor, ¿cuándo? Y Dios dice, yo sé, mas nadie sabe. Pero la trompeta va a sonar. En el momento, como vino Jesús a
a encarnar en aquel vientre en el momento que Dios dijo, ahí está. Y como caminó Jesús a la muerte para morir el día de la Pascua, exactamente el día en que habían matado el cordero allá en Egipto, exactamente a la misma hora, a las 3 de la tarde, cuando estaban matando el cordero para que los israelitas salieran de la esclavitud de Egipto, exactamente el día de la Pascua a las 3 de la tarde Jesucristo estaba exhalando el último suspiro, porque todo estaba sincronizado perfectamente. Así que herederos, porque el anhelo ardiente, otra vez, el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que está hablando de un evento que le llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El evento cumbre de la raza humana es aquel en que se termina el proceso de redención, que ya redimió nuestra alma, pero va a redimir también el cuerpo glorificado de los creyentes. Y no solamente eso, sino que la creación física también será tocada después de eso. No solamente Dios tratará con nosotros para llevarnos con Él, sino que Dios tratará con la tierra, con el mundo corrupto, y esta tierra va a ser totalmente destruida. También está profetizado eso en la Biblia. Vamos a ver eso de ese levantamiento de la iglesia que habla, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando cuando los cristianos muertos y vivos se levantan con un cuerpo glorificado a encontrarse con el Señor en los aires. Vamos a ver cómo lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Mira qué lindo está esto de pasaje aquí. Hablando de esa manifestación gloriosa que dijimos que es el levantamiento de la iglesia para encontrarse con su Señor. Cristianos muertos que recibieron un cuerpo glorificado, se levantaron de las tumbas, y los que estén vivos también con un cuerpo similar al de ellos, un cuerpo que no muere, que no se cansa, que no necesita comer, todas las cosas que es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Dice, vamos a ver cómo lo describe, esa venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez usa el término duermen para los que están muertos. Para los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron o a los que murieron en Él. Lo que estamos diciendo, que Jesús fue la primicia. Así como Jesús venció a la muerte, Él estaba conquistando su resurrección y nuestra resurrección también. Eso es lo que está diciendo ahí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. O sea, no nos iremos primero, sino que los muertos se van a levantar. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que mira lo que hemos caminado. De Génesis, la creación. Dios crea un ser humano en perfecta comunión con Él. Satanás tienta a ese ser humano. El ser humano cae en la tentación. Produce la muerte espiritual a la raza humana completa. De ahí en adelante todos los descendientes de Adán nacemos separados de Dios. Dios desde ese mismo momento le promete
hablando a la serpiente, a Satanás, que alguien iba a nacer que le iba a pisar la cabeza. Pasan miles de años hasta que viene el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y ahí se cumple. Ahí se cumple. ¿Verdad? Ahí se cumple. Así que si estamos en tiempos de definición, nosotros ahora es porque estamos mucho más cerca de esa venida del Señor que estaban todas las iglesias de la historia que nos antecedieron. Nosotros somos la gente que estamos más cerca de ese momento de Cristo venir a buscar a la iglesia, que no sabemos, y está en la soberanía de Dios, nadie sabe la hora ni el día, como ladrón en la noche, dice que es sin avisar, pero estamos más cerca que nadie. Así que por lo tanto, nosotros tenemos que vernos como con un ministerio que no tenían, o sea, el ministerio de terminar la tarea. Otros la comenzaron, otros la han sostenido a través de los siglos. Pero a alguien se le entregó el último tramo de la carrera. Yo pienso que el mundo no pasa de este siglo XXI. ¿Cuán cerca del día de hoy? Yo no sé. Los acontecimientos me dicen que están acelerándose las cosas que están profetizadas. Y eso implica que es como los dolores de parto, dice, la venida de Cristo es como los dolores de parto, como la mujer encinta, y lo compara con los dolores de parto, que las contracciones, cuando faltan 3 o 4 horas, pues son separadas, y otra contracción, y pasa otra, según se va acercando el momento del parto. Y cuando llega el minuto del parto, pues las contracciones son bien ligeras. Está diciendo, así será la venida de Cristo. Se irán acelerando las cosas, la maldad aumentará como nunca ha aumentado. Habrán terremotos, habrán epidemias, habrán cosas en el mundo, mucha guerra, mucha violencia en las calles. O sea, hay cosas que están profetizadas aquí que dan señal de que ese momento se acerca. En Mateo capítulo 24... Mateo capítulo 24 dice la escritura, y leemos, hablando Jesucristo antes de morir con los discípulos, precisamente de las señales antes del fin. Mateo 24 del 3 en adelante, dice así: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta es la venida de Cristo y el fin del mundo, del siglo del mundo, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús le está diciendo a los discípulos, esto está comenzando ahora. Van a haber muchos falsos cristos por ahí, muchas guerras, muchas cosas. La gente va a pensar que ya está llegando el fin, pero no es tan pronto como ustedes creen. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá epidemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Empieza a hablar de cosas que habrán para el final. Y habla de pestes son hambres, y pestes son epidemias. Es otra palabra para epidemias. Epidemias. Y hambres y terremotos en diferentes lugares, como una señal bien importante. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mucha persecución contra la iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entregarse unos a otros habla de un desenfreno sexual. Eso es lo que quiere decir, entregarse unos a otros. Al final de los tiempos, un desenfreno hacia la sexualidad descontrolada, como una señal. Ustedes vayan pensando si se están viendo esas señales. Y unos a otros se aborrecerán. Mucha violencia, mucho odio, mucho crimen. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y profeta no tiene que ser religioso. Gente que va a venir a hablar, no, Dios no existe, yo soy ateo, y tendrán seguidores, ¿verdad? Y va a engañar a mucha gente. Y gente que va a hablar científicamente, decir Dios, eso es un invento de esto, eso, ¿verdad? Y son profetas del enemigo, ¿verdad?
y muchos se levantarán muchos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A la gente se volverá indiferente, porque hay tanta maldad que se ponen desconfiados y ¿verdad? Uno se pone desconfiado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que lo único que da aquí en la lista, lo demás va a acontecer antes del fin. Lo único que va a acontecer, lo único que va a terminar el proceso es que se complete el número de los redimidos. Se predicará el evangelio a todas las naciones, y cuando se termine la tarea esa, por eso es tan importante lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Nosotros estamos metidos en el plan de Dios en la Biblia, en la encomienda de Jesús de Hechos capítulo 1, de ir a predicar el evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la visión de esta congregación, la visión de esta congregación. De ahí los 385 misioneros que reciben una mensualidad de esta iglesia. Porque es que si Dios lo vio urgente y Jesucristo lo vio urgente cuando anunció la venida del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no le vamos a dar importancia a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra? Entonces, queremos que venga Cristo. Cristo venga, ven Cristo que esto está malo, y es Cristo ven que acaba con esto. Pero entonces la iglesia tiene que llevarle el mensaje. Y dice, bueno, pero los elegidos, sí, son elegidos. Yo no elijo a la gente, yo no soy Dios. Yo no soy el que convenzo de pecado, pues yo no soy Espíritu Santo. Pero es tarea de la iglesia llevar la palabra de Dios, y de esa manera, con la palabra, el Señor va tocando a los elegidos. Con la palabra. Y tú no puedes delegar eso. Eso es responsabilidad de cada cristiano y de cada iglesia. Entonces, estamos entonces que aún los cristianos muertos esperan la manifestación de los hijos de Dios. Aún los cristianos muertos. Dice en Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, del verso 9 en adelante, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El apóstol Juan ve una visión y vi las almas de los que habían muerto predicando la palabra. Y clamaba a gran voz diciendo, están allí en la gloria, lo que está viendo el apóstol Juan en esa visión es la gloria de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todavía hay muchos cristianos sufriendo allá, Señor. ¿Hasta cuándo? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, hasta que no se termine la tarea de llenar la casa con el número que Dios conoce, las almas que Dios conoce, que son de Él, no termina el proceso. Así que hay un clamor por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la creación. Los ángeles esperan la orden de Jesús para venir a buscar a la iglesia. Los redimidos claman a Dios porque termine con estas cosas, con el sufrimiento de la gente que está muriendo por predicar el evangelio. La creación entonces está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces es tan importante eso. Aún la creación física, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 en adelante, dice así, mira, la creación, el mundo, la tierra. Dijimos al principio que estaba la creación espiritual, de eso es lo que hemos hablado la mayor parte del mensaje, pero también vamos a hablar ahora de la creación física. ¿Qué le va a pasar a la tierra? Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo mismo, el Señor está esperando, no viene porque hay gente elegida que todavía no ha respondido al llamado y hay que irla a predicar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ahora vuelve y repite el rapto, el levantamiento de la iglesia.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice entonces que la tierra, los elementos serán deshechos y la tierra será quemada. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No vamos a leer más. Entonces la Biblia está profetizando donde se va a destruir la tierra y profetiza una tierra nueva, esperando y apresurando para la venida, versículo 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Está hablando de un lugar para la iglesia del Señor, donde no hay violencia, no hay maldad, no hay diablo. Es la tierra de Dios, es la nueva Jerusalén, es la iglesia con el Señor. Entonces, es un proceso largo, desde aquella creación, todas las rebeliones de la historia, incluyendo gente de Dios que han hecho cosas terribles, y Dios sigue con su plan. Nunca Dios ha dicho, bueno, esta humanidad es tan mala que yo me arrepentí y no voy a continuar. No, hasta el final. Dios no cambia de parecer. Así que ese arrebatamiento, ese levantamiento de la iglesia viene por ahí. Así que la encomienda final sigue siendo igual que al principio, igual de urgente. Jesús le dijo, cuando Jesús muere y resucita, se aparece a sus discípulos y dice, se le aparece y le dice, ¿verdad? No se vaya de Jerusalén, sino que esperen hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo resucitado, hablando con ellos. Esperen a la venida del Espíritu Santo, que ocurrió 50 días después de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y viéndolo ellos, dice que Cristo se empezó a levantar y a perderse en las nubes. Y unos ángeles se pararon al lado y le dijeron, ustedes ven hacia Jesús. De la misma manera que lo ven subir, algún día la iglesia lo verá bajar otra vez. La encomienda de predicar el Evangelio fue la última encomienda de Jesús a su iglesia antes de levantarse. Usualmente el último testamento de uno que se va es lo más importante que tiene que decir. Así que no hay nada más importante para la iglesia que llenar la casa de Dios y predicar el Evangelio. Bueno, yo voy a terminar leyendo Apocalipsis 7, del verso 9 en adelante, porque yo quiero que ustedes se gocen conmigo. Ahí ya está describiendo a la iglesia allá arriba con el Señor. Describe lo que va a ser, lo que se le adelanta al apóstol Juan, que va a ser lo que va a ocurrir con la iglesia. Dice 7:9 Apocalipsis: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De todas las naciones. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Eso implica salvación. Han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La gloria es gloria. No la busque aquí. Aquí hay éxitos terrenales, pero gloria no hay aquí. Los hombres le dan gloria a otros hombres, pero es efímera. Después se olvidan de ellos. Y esos que reciben gloria de los otros hombres se mueren, se ponen viejos, ya nadie los procura y la historia los borra de la mente de la gente. Porque todas las cosas aquí en la tierra son así, efímeras, temporales. Pero lo que habla ahí es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. La creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es cuando suena esa trompeta y de momento empieza a salir millones de muertos de toda la historia de las tumbas y la gente empieza a transformarse en los creyentes con un cuerpo glorificado que se puede elevar, un cuerpo que no tiene limitaciones que tiene la carne humana, y se levantan tantos unos como otros, se juntan y allá arriba están esos millones de ángeles y unos brazos para recibirnos allá en la gloria venidera. Se le llama eso las bodas del Cordero. La esposa, que es la iglesia, se une al esposo, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Usted que nos ve por los medios de comunicación, de la única manera que usted va a estar en esas bodas es que usted esté vestido de blanco. Y de la manera que usted está vestido de blanco no es porque usted sea bueno, sino porque haya sido emblanquecido, como dice ahí, con la sangre del Cordero. Y eso implica una conversión.